gracias, señor presidente. Quisiera pedirle toda la atención, presidente, y al señor secretario, por favor. Es para hacer una pequeña proposición. El pasado viernes 12 de septiembre, señor presidente, regáleme 2 minuticos, que es para hacer una proposición que queremos someter desde el Centro Democrático a esta plenaria. El pasado 12 de septiembre el Centro Democrático hizo presencia en el municipio del Carmen de Bolívar con el propósito de conocer de primera mano el drama que enfrenta esa comunidad. Estuvimos el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y quien les habla. Estuvimos reunidos con la comunidad, el cuerpo médico y las autoridades municipales. Gracias a ello se pudo conocer la grave situación que atraviesan los carneros, donde desde el mes de mayo han habido 452 casos de niñas que han sido atendidas por presentar fuertes dolores de cabeza, convulsiones, adormecimiento de sus extremidades, llegando incluso a enfrentar problemas y dificultades para caminar. Frente a esta crisis, el cuerpo médico se declara desconcertado, ya que no saben si es consecuencia de la vacuna del virus del papiloma humano o de otra cosa. Y además se declaran fatigados, pues si bien estos cuadros se vienen presentando desde hace 4 meses, fue en este último que se agudizó el problema, lo que colapsó el hospital y les ha impedido descansar. Por todo lo anterior, el Congreso de la República estima conveniente que se tomen las medidas anunciadas a continuación y por ello solicita al señor Ministro de Salud y Protección Social y al Director General del Instituto Nacional de Salud adelanten las siguientes gestiones pertinentes para, primero, cumplir con la dotación prometida por el Gobierno Nacional, consistente en recursos para el manejo de urgencias y una ambulancia. 2, que haya un equipo médico estable, complementario, que le ayude al equipo del hospital hasta que se supere esta tragedia. Tercero, contar con un director científico para que, junto con las instituciones nacionales, la Asociación Colombiana de Medicina y organizaciones nacionales e internacionales como Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud, ayuden en la búsqueda de una explicación al problema y su respectiva solución. Cuarto, tener un equipo multidisciplinario permanente que apoye al equipo médico a superar el dolor y la angustia de la comunidad. Quinto, que las niñas afectadas puedan practicarse exámenes de 3er nivel en la ciudad de Cartagena o Barranquilla. Sexto, que se brinde alojamiento a los familiares de las niñas remitidas a la ciudad de Cartagena. Asimismo, y teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad de posibles irregularidades en el proceso de vacunación, como la aplicación de la misma a niñas embarazadas y la presión a otras para que se le aplicara la vacuna para evitar que le disminuyeran sus calificaciones en el colegio, respetuosamente solicitar por escrito a la Procuraduría General de la Nación que realice una audiencia de control con la comunidad del Carmen. Este es un problema que demanda acciones prontas porque si no se resuelve puede ir escalando hacia otras regiones colombianas. Entonces, señor presidente, quisiera que por favor la plenaria del Senado nos acompañara en esto al Centro Democrático, de manera que el Ministerio de Salud y la Procuraduría tomen las acciones respectivas. Señor senador, las proposiciones en ese sentido no son viables. Nosotros aquí en la plenaria no podemos aprobar proposiciones dándole orden a un ministro de poner ambulancias o de poner dinero